Bienvenidos a otra clase de semiología. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste al canal, puedes hacerlo en el icono que aparece en el ángulo inferior derecho de tu pantalla. Allí vas a encontrar otras clases, tanto de semiología como de clínica médica. En el día de la fecha vamos a hablar de las adenopatías. Tenemos que tener en claro cuáles son las definiciones de los trastornos que pueden sufrir los ganglios linfáticos. Entre ellas encontramos la adenopatía, que hace referencia a lo que sería un ganglio linfático patológico, y la adenomegalia, que hace referencia a lo que sería el aumento de tamaño de un ganglio. ¿Cuándo hablamos de que un ganglio se encuentra con un tamaño aumentado? Bueno, se toma como referencia que en la región cervical, todo ganglio que mida más de 1 centímetro de diámetro, la región cervical, occipital, axilar, hace referencia a una adenomegalia, o sea, un aumento de su tamaño, que puede ser normal o patológico siempre y cuando se corresponda con alguna alteración clínica patológica también. Sin embargo, podemos encontrar aumentos de tamaños de los ganglios linfáticos y no necesariamente reflejar una adenopatía, o sea, no necesariamente reflejar que sea algo patológico. Por eso es que adenopatía hace referencia a todo cambio o trastorno que sufra un ganglio linfático, pero que sea correspondiente con un proceso patológico. Tenemos que determinar si el ganglio linfático se encuentra solamente afectado en el número de 1 o si existe una cadena ganglionar totalmente afectada, como pueden ver, principalmente la afección de uno en la imagen y varios alrededor que pueden encontrarse también afectados o no. Dependiendo de la ubicación, vamos a encontrar diferentes etiologías o etiologías frecuentes que se correspondan con dicha ubicación, como por ejemplo en la región occipital, una infección del cuero cabelludo; en la región cervical, una faringitis, una amigdalitis, ya sea de origen viral o bacteriano, o algunas enfermedades inmunológicas; o en la región axinal, como por ejemplo la colocación de la vacuna de la BCG, ¿sí? Aquí les dejo un cuadro como para que ustedes puedan ver cuáles son aquellas patologías más frecuentes y que se corresponden con determinada ubicación. Al examen físico, lo que tenemos que priorizar, bueno, como en toda parte del examen físico, vamos a comenzar con la inspección y vamos a ver primero la localización del ganglio que se encuentra afectado. Como por ejemplo, en la imagen tenemos un ganglio, en este caso un ganglio o un nódulo de Virchow correspondiente con una metástasis gástrica, de cáncer gástrico, donde podemos ver que el ganglio se encuentra con un gran tamaño, aparentemente sería un ganglio de características lisas, ¿sí? No parece tener grandes cantidades de bordes irregulares y por la localización no parecería comprometer diferentes estructuras, como sí lo puede hacer un ganglio linfático que se encuentre más próximo en la región cervical y que en este caso podría llegar a comprometer lo que sería la región de la tráquea, pudiendo provocar que el paciente comience a ahogarse por una obliteración o una obstrucción de la luz traqueal. Esto es muy importante tener en cuenta porque es uno de los criterios que se utiliza de urgencia para la iniciación, en el contexto de una neoplasia, de una radioterapia de urgencia para disminuir el tamaño del ganglio, aunque también puede obedecer a la presencia de un ganglio obseado y la punción también estaría indicada en estos casos. Tenemos que tener en cuenta otras características también, como si se encuentra afectado uno o varios, como lo mencioné con anterioridad, y muchas veces puede ser muy fácil con la simple inspección de determinar si hay varios ganglios afectados, como pueden ver en la imagen que podemos encontrar 1, 2 y 3 ganglios linfáticos afectados. Pero también tenemos que tener en cuenta otras características, como por ejemplo la zona eritematosa de la piel, y también podemos encontrar diferentes lesiones que pueden corresponderse como punto de entrada, en este caso una adenitis de carácter infeccioso. Pasando a la palpación, tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo la forma de ese ganglio, si es redondo, si tiene forma irregular, si es liso, que es habitualmente lo que significa un signo de benignidad, que sea liso, o si es irregular, un signo de malignidad. La consistencia de dicho ganglio, si es duro, pétreo, o elástico o blando. La sensibilidad, muchas veces en lo que serían las adenitis víricas o bacterianas, el solo hecho de palpar el ganglio puede provocar o despertar dolor. El estado de la piel, concomitante con la foto anterior, ver si no hay un estado de eritema o si hay una lesión que pueda ser el marcador o puerta de entrada de alguna infección, o si no encontramos ninguno de estos signos, con el solo hecho de realizar la palpación, el aumento de la temperatura local puede estar acompañado de una infección, o puede ser un signo clínico de infección. Si el ganglio se encuentra adherido o no a planos profundos, ¿sí? Eso también es un marcador de malignidad cuando se encuentra adherido.
El número de ganglios afectados es uno o son varios, y no solo en la región, sino que tenemos que evaluar los ganglios vecinos, si hay alguna afectación a distancia que puede ser consecuencia de una metástasis o de una infección generalizada. Tenemos métodos complementarios a la hora de evaluar estos ganglios, como por ejemplo la punción, que puede ser con un método, por ejemplo, de evacuación en el caso de un ganglio obsedado, o el método de estudio en el caso de, por ejemplo, de una tumoración, donde tenemos que realizar una punción del mismo, del ganglio. Tenemos un método que no se encuentra en boga, no es muy utilizado hoy en día, que es la linfografía, que consiste en la inyección de un método de contraste para poder evidenciar la presencia de los canales linfáticos y también de los ganglios, como pueden ver en la región inguinal o en la región mediastinal. Pero con el advenimiento de nuevas tecnologías pasamos a la utilización de otros elementos más sencillos como lo es la ecografía, y es de mucha utilidad también porque de hecho se encuentran criterios ecográficos como para la detección de ganglios linfáticos malignos, que se basan también en muchas de las características que utilizamos en el examen físico, y básicamente estos estudios son los que utilizamos para evaluar ganglios de carácter superficial. Pero para estudiar ganglios de carácter más profundos, como por ejemplo en la región mediastinal, podemos hacer uso de la tomografía, como pueden ver en el recuadro, donde podemos evidenciar la presencia de múltiples ganglios internos. Básicamente, esto es un video muy cortito, este sería, digamos, la metodología a la hora de explorar diferentes ganglios linfáticos, pero también los diferentes elementos o exámenes complementarios que vamos a utilizar a la hora de evaluar estos ganglios. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición. No se queden con la duda, cualquier cosa pueden dejar un comentario o me pueden preguntar. Muchas gracias.